Son las 7 de la mañana con 26 minutos. En los próximos días el Poder Ejecutivo deberá decidir si acepta o no las observaciones hechas por la Asamblea Nacional a la proforma presupuestaria para el año 2019. El Pleno Legislativo ratificó el jueves último 17 recomendaciones sobre este documento. Corre el plazo para que el Ejecutivo analice las observaciones hechas por la Asamblea Nacional a la proforma presupuestaria de 2019. Con el voto favorable de 90 asambleístas, el Pleno Legislativo aprobó el pasado jueves las observaciones al documento, que apuntan a respaldar las 17 recomendaciones previamente aprobadas por la Comisión de Desarrollo Económico. Entre estas, que el Ejecutivo continúe con los procesos de fortalecimiento institucional para mejorar la transparencia en el buen uso de los recursos públicos. En lo relacionado con la asignación y ejecución de recursos para las instituciones de educación superior, que la función ejecutiva realice la asignación por concepto de gratuidad, a fin de mantener al menos lo presupuestado en 2018. Además, se sugirió mantener las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Salud, como las del ejercicio fiscal de este año, destinadas al tratamiento de las adicciones, así como también las asignaciones para asegurar la cobertura de la atención médica en general y para la provisión de medicamentos. El artículo 295 de la Constitución establece que en caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea Nacional, la función ejecutiva en el plazo de 10 días podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional o ratificarse en su propuesta original. Néstor Aguilera, Telediario. Este es el tema y nos acompaña Danilo Albán, experto y consultor económico, para analizar lo que está ocurriendo en torno a la proforma presupuestaria. Buenos días, gracias por su presencia. ¿Qué cree usted que será imposible de hacer respecto de la atención que deberá dar el Ejecutivo a las recomendaciones o pedidos de la Asamblea? Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Creo yo que el principal problema que llama mucho la atención en los analistas económicos es la sobreestimación de los ingresos de la proforma. Está basada en dos supuestos que al día de hoy no tienen mucha coherencia, y el uno es principalmente el crecimiento del PIB. Se habla de que el crecimiento real del PIB puede llegar a ser un 1.4%. lo cual no guarda sentido con las cifras que se presentan al día de hoy. Tenemos un crecimiento de un 0.9% interanual. ¿Esto qué significa en millones, en miles de millones? Es un crecimiento real, no se puede medir nominalmente porque se ajusta por medio de inflación, pero básicamente es como decirle a la gente: hoy producimos, este año vamos a producir 1.4% más que el año pasado, así para que quede en términos sencillos. Pero hoy, el segundo trimestre del 2018, en comparación con el segundo trimestre del 2017, está creciendo un 0.9%. Entonces, hoy ya el crecimiento está menor que el 1.4% que se está pronosticando. Y aparte de eso, la tendencia viene a la baja. Eso por un lado. Y usando las mismas cifras de instituciones oficiales como el Banco Central del Ecuador, el Banco Central del Ecuador tiene un indicador que se llama el indicador adelantado del PIB, en el que en la última presentación podemos ver que el ciclo ya cumplió su auge, ya cumplió su tope, y ahora vamos a entrar en un proceso de desaceleración económica. Entonces, ese es el primer supuesto que está fallando y que obviamente va a sobreestimar los ingresos permanentes, porque estos ingresos vienen de la actividad económica, de los impuestos. Si hubiera que ajustar el presupuesto en función de lo que usted afirma, ¿cuál sería, en su opinión, este ajuste? Es una pregunta un poco, diría yo, como capciosa, porque el problema es que el Estado debe estar en la política económica para hacer políticas contracíclicas. Entonces, si el Ecuador está entrando en un momento de desaceleración y posible recesión económica, más bien el Estado tendría que hacer una política contracíclica y aumentar el gasto en los sectores en los que haya mayor efecto en la actividad económica. Por ejemplo, hay algo que sí debemos notar, es que la inversión pública se está reduciendo en 800 millones aproximadamente, es un 20% menos que el año pasado, cuando la inversión pública es uno de los gastos del gobierno que más multiplicador tiene en la actividad económica. Es decir,
construir carreteras, puentes, genera bastante actividad económica porque genera trabajo, genera encadenamientos productivos en otras industrias que el gasto corriente no, porque incluso a veces un aumento del gasto corriente puede hacer que ese gasto, esa inyección de liquidez a la economía se vaya a importaciones, por ejemplo. Entonces, sí preocupa un poco y bastante la reducción de la inversión pública. Ahora, si es que ya tomamos una decisión de reducir algo, yo creo que es más prudente reducir el gasto corriente que reducir la inversión pública. ¿El gasto corriente y en qué rubros? Eso es algo que llama bastantes cuestionamientos. ¿Por qué? Porque principalmente tenemos en el gasto corriente lo que son salarios, ¿no? Y el 83% de los salarios son en médicos, profesores y seguridad nacional. Entonces, reducir eso realmente no sería algo prudente, ¿no? Y algo coherente tampoco con la política de este gobierno, con la visión social que tiene este gobierno. Más bien el Ecuador necesita cada vez más profesores, más médicos que puedan brindar esos servicios a la ciudadanía. Por eso le consulto, ¿hay de dónde recortar? Es muy complicado. Yo creo que lo que se puede reducir al menos es muy poco y que más bien la política económica tiene que ir por otro lado, no tanto por el tema de reducir, sino por mejorar ingresos, ¿no? Pero no mejorar ingresos de manera en la que se cargue de impuestos a la sociedad. Ahora, usted dice que la proforma parte de la base de ingresos que no están confirmados. Sí, no están confirmados, pero más que eso es por la actividad económica que ellos manifiestan que va a haber, pero podría haber otras formas de recaudar sin necesariamente depender de la actividad económica, como por ejemplo, hay 340 partidas arancelarias en las que se podría subir los impuestos para recaudar más en aranceles que no están... que no implicarían sanciones de la OMC. Y este tipo de aranceles serían a bienes de consumo, por lo tanto no afectaría a la clase media y a la clase pobre del país, sino más a las clases altas, por ejemplo, importación de perfumes, de juguetes, de ese tipo de... Esa es una alternativa. Esa es una alternativa, efectivamente, recaudar más por vía arancelaria, porque también tenemos que recordar que tenemos un problema de balanza de pagos, que a mi modo de ver es el principal problema de la economía ecuatoriana. Más que el problema fiscal, yo creo que lo crónico y lo emergente es el problema monetario, la balanza de pagos. Nosotros, al tener una economía dolarizada, no tenemos un tipo de cambio flotante, endógeno, porque sí tenemos un tipo de cambio flotante, pero es exógeno, depende de lo que haga Estados Unidos, pero... al tener un tipo de cambio flotante exógeno, nosotros no podemos controlar la salida de capitales. Entonces ahí hay un problema y se está viendo reflejado porque tenemos una balanza de pagos negativo. También influye mucho en los pagos de capital y de intereses del gobierno, de deuda externa. Entonces creo que por ahí se debe Probablemente controlar. de las últimas herramientas que queden para este tipo de correcciones la política arancelaria. Sí, yo estoy convencido de que es de las últimas herramientas que queda, y el financiamiento también. El gobierno tiene que ver de dónde consigue dinero. Tengo entendido que esta semana están visitando China para conseguir crédito, que es bueno. Yo siempre he dicho que no hay que satanizar China. Si es que el financiamiento tiene buenas tasas de interés y no hay condicionamientos de por medio, bienvenido sea. Y esperemos que a las autoridades les vaya muy bien en este viaje y puedan conseguir el financiamiento que tanto necesita el Ecuador el día de hoy para sostener la dolarización. Y esperemos que los actores vinculados al debate político en torno a este tema asuman el debate de manera seria. Tomen todos los elementos en su mano, juzguen de manera desapasionada, no instrumentalicen estas temáticas en torno a otro tipo de visiones o intereses, porque este es un tema definitivamente del que deberíamos hablar todos los ecuatorianos con una visión, con la misma visión, compartiendo la misma idea de enfrentar la situación difícil de la economía ecuatoriana en este momento. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, nuestro invitado Danilo Albán, experto y consultor económico, el tema la proforma del 2019. 7 de la mañana, 36 minutos. Gracias, como siempre, por su sintonía. Mañana, 6:55 es la cita en Primera Impresión. Buenos días.